Buenas tardes, profesora y compañeros. El día de hoy a mi grupo y a mí nos ha tocado hablar sobre el tema de evaluar el riesgo de metales pesados en el camarón y mitigar su contaminación en el ecosistema acuático. Introducción. Los metales pesados son un tipo de contaminante que se encuentra de manera natural en los ecosistemas, ya sea directa e indirectamente. Estos están expuestos a una gran carga de contaminantes que provienen de las actividades agrícolas, industriales y urbanas, provocando problemas de conservación de los recursos naturales, siendo esto difícil de enfrentarlos. Esta problemática se debe a que se vierten importantes cantidades de desechos que generalmente no tienen algún tratamiento, lo que contribuye a incrementar la concentración de ciertos contaminantes. En consecuencia, los cursos fluviales han ido perdiendo su capacidad de depuración y se han producido grandes alteraciones en la calidad de sus aguas, lo cual es peligroso para la salud humana. Objetivo específico: identificar qué métodos se utilizaron para la medición de metales pesados en el ecosistema acuático. Indicar los resultados que muestran la cantidad de contaminación ocasionada por la concentración de metales pesados en el agua. Conocer los efectos que causan los metales pesados a nivel local, regional y global. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el marco teórico de antecedentes nacionales, lo cual podemos mencionar que son 6 antecedentes, que es la contaminación por metales pesados en la microcuenca agropecuaria del río Bancaray, del autor Correa 2021. Otro también que es la distribución de metales pesados y metaloides en aguas superficiales y sedimentos en el crucero del Perú, con el autor Salas en el año 2020. Otro también que puedo mencionar es la contaminación con metales pesados en sedimentos y truchas en los ríos Opamac y Sicra en la zona de Huancavelica, Perú, en el año 2022 con el autor Quispe. Otro también que podemos mencionar es la concentración de metales pesados en el cromo, cadmio y plomo en los sedimentos superficiales en el río Cubata, Perú, en el año 2019 con el autor Quispe. En el quinto tenemos la evaluación de metales pesados en ríos, truchas, Oncor y Chus, Miquis de la región Pasco, Perú, Rolando 2022. Por último tenemos lo que es la acumulación de metales pesados en calamagrostis rígidas evaluadas en 4 humedales de altoandinas del Perú, con el autor Jara en el año 2017. Bueno, entre esos antecedentes hemos escogido solo 2 antecedentes, los cuales nos parece de nuestro interés y que está relacionado con nuestro proyecto, lo cual hemos escogido lo que es la distribución de metales pesados y metaloides en aguas superficiales y sedimentos del río Crucero del Perú, con el autor de Quispe con el autor Salas en el año 2020. Se encontraron grandes descargas de aguas residuales provenientes de la minería, actividades rurales y urbanas, donde el objetivo de este proyecto fue determinar la distribución de metales y metaloides presentes en las aguas y así también determinar los parámetros físico-químicos del río, donde se obtuvieron concentraciones de cadmio y zinc por debajo de los estándares de calidad ambiental, ya que sus valores fueron de PMI y Producto Mínimo Viable. Bueno, también hablaremos sobre otro antecedente que es la concentración de metales pesados presentes en el cromo, cadmio y plomo en los sedimentos superficiales del río Cubata, Perú, con el autor Quispe el año 2019. Bueno, esta contaminación del agua se da por los relaves de los procesos de la flotación de la extracción metalúrgica de los minerales. El objetivo así fue determinar la contaminación del agua y el muestreo que se realizó en la cuenca baja del río Coata en el mes de marzo y junio. Así los resultados se mostraron que hay presencia en los sedimentos del río Coata, presencia de metales pesados de cromo, cadmio y plomo. Sin embargo, el plomo y el cadmio están por debajo de los límites estándares de calidad ambiental.
El objetivo así fue determinar la contaminación del agua y el muestreo que se realizó en la cuenca baja del río Coata en el mes de marzo y junio. Así los resultados se mostraron que que hay presencia en los sedimentos del río Coata, presencia de metales pesados de cromo, cadmio y plomo. Sin embargo, el plomo y el cadmio están por debajo de los límites estándares de calidad ambiental. Bueno, y continuando con la exposición en antecedentes internacionales. Bueno, en el artículo Efecto del lixiviado de manglar en la toxicidad de níquel y cadmio en el camarón estuarino, nos mencionan que la presencia de metales de forma natural y antropogénica están afectando a las especies que habitan el ecosistema acuático, ¿no? Y el objetivo de este artículo fue determinar si la toxicidad de los metales y su interacción con otros factores afectaban también a otros organismos, ¿no? Como los crustáceos. Y bueno, para esto utilizaron el método EPA o PPTS 850. Y bueno, por lo que en el estudio de toxicidad con presencia de lixiviados no se vio reducida, ¿no? Y sugiriendo una baja interacción entre las sustancias húmicas presentes en los lixiviados. Bueno, en el otro artículo de la productividad del sector camaronero en la provincia de Oro y su impacto al medio ambiente, nos indican que en la industria del camarón hay un impacto ambiental causado por metales pesados. Y el objetivo de este artículo fue analizar la relación entre las actividades correspondientes a la industria camaronera y el impacto de los metales en el medio ambiente, ¿no? Pero para poder realizarse es necesario encontrar un indicador, bueno, que sea medible, preciso, consistente y sensible a los cambios. Bueno, y en el artículo contenido de metales pesados en sedimentos y peces provenientes de las ciénagas Marimonda y el Salado en Antioquia. Bueno, en este artículo nos hace mención, ¿no?, que se encuentran concentraciones de metales pesados en el tejido muscular de las especies y su objetivo fue evaluar sus concentraciones en sedimentos y peces por el método de espectrofotometría de absorción atómica. Y bueno, y como resultado obtuvieron que las concentraciones tienen un orden descendiente, ¿no? Empezando por el cobre, el zinc, el cadmio, el mercurio y por último el plomo. Y en el artículo Metales pesados en músculo y cefalotórax de camarones silvestres, el objetivo de este artículo fue determinar el contenido de las concentraciones de metales pesados en las especies autóctonas, ¿no? Y para esto las muestras que usaron fueron de estas especies que medían entre 2,5 a 8,5 centímetros, ¿no? Y pesaban entre 0,3 a 0,5 gramos. Y bueno, y como resultado se encontraron que las concentraciones de metales pesados tenían un orden decreciente, ¿no? Empezando por el zinc, luego el cobre, el plomo y por último el cadmio. Bueno, y por último, el artículo Análisis de los factores de contaminación por metales pesados en el río de Tunjuelo. En este artículo hace mención del hallazgo de contaminación de metales pesados en el río de Tunjuelo, ¿no? Y esto fue debido a las malas prácticas de eliminación de residuos. Y bueno, este estudio estuvo encargado de identificar la presencia de metales pesados y sus efectos hacia la salud, ya sea en humanos y animales, ¿no? Y por lo que obtuvieron como finalidad reducir y mitigar la contaminación en su ecosistema y alrededores. Buenas tardes, soy Valeria Coguila y les expondré la parte de materiales. Primero tenemos a los metales pesados, que para hacer las muestras con las que se trabajó se utilizaron nitratos de cada metal pesado. Estos nitratos son miscibles al agua y de esta manera es como la naturaleza se mezclan con el agua. Los metales pesados con los que trabajamos fueron el cadmio, el zinc, el plomo y el mercurio, que son metales con y sin función biológica. A continuación tenemos la parte de los instrumentos. Para ello se utilizaron equipos portátiles para las mediciones de temperatura, pH y conductividad eléctrica. También utilizamos muestreador, que pueden ser baldes o botellas, tubos para la homogeneización de la muestra compuesta, probetas, geoposicionador y recipientes. Como métodos tenemos el análisis de riesgo para la salud, que como sabemos la exposición de metales pesados tiene efectos crónicos a la salud humana. Según CIAO se utilizó el método de cuantificación para el riesgo cancerígeno y no cancerígeno de los metales.
Luego tenemos a la detección de metales pesados en truchas arcoíris, en donde las muestras se obtuvieron de las jaulas flotantes y se realizó en épocas de lluvia, por lo que se capturaron 9 truchas por zona. Así, para detectar los metales pesados, se empleó la técnica llamada plasma, que es un acoplamiento inductivo con ayuda de un espectrofotómetro de emisión óptica certificado por el INACAL, en el que los datos se analizaron mediante la prueba de comparación de medidas. Luego tenemos a la detección de niveles pesados en el camarón café, en México. Esta metodología se realizó con muestras de camarón que se obtuvieron de los tejidos de pescados, lo cual consistió en tomar muestras de alicuotas, para luego ponerlas en vasos de teflón y pasarlos a un horno microondas. Luego, durante el proceso de digestión, se mostraron blancos representativos con el mismo volumen y concentración del reactivo utilizado. Finalmente, las muestras ya aceptadas se filtraron con membranas. Por último, tenemos la detección de metales pesados en tejidos musculares de peces y camarones de la laguna de Unare, en Venezuela, la cual la metodología para la determinación de metales pesados en los tejidos pueden ser variables por factores como el tipo de especie, las condiciones medioambientales y los procesos inhibitorios. Esta especie es fundamental porque, como sabemos, influye directamente a nuestra alimentación. Entonces, influye directamente la ingesta de metales pesados dentro de estos organismos. Esta investigación se realizó bajo el estudio de la concentración de cada metal pesado en el tejido de las especies, evaluando la diferencia de concentraciones en los organismos de las mismas especies, por lo que se determinaron dos posibles procesos de asimilación de los metales, que nos indican los resultados de la cantidad de contaminación ocasionada por esos metales en el agua y los efectos que causan los metales pesados. Buenas tardes, profesora, mi nombre es Guillermo Colchado y procederé a hablarle acerca de los resultados. Estos resultados vinieron siendo repartidos en 3 puntos. Punto 1. En presencia de los metales pesados en el ambiente y en los alimentos, ocasionan daños irreparables en la salud. Esto es importante a considerar, que a elevadas concentraciones, dichos metales en los organismos de los seres vivos alteran los procesos bioquímicos y fisiológicos, ocasionando diversas patologías. Punto 2. Los niveles de metales pesados que se hallaron en la trucha están por debajo de los máximos permisibles. Esto es muy favorable, ya que aún no se considera un problema para la salud pública, pudiendo de esta manera consumirse sin algún tipo de riesgo. Punto 3. En el efecto lixiviado, observamos que en el caso del cadmio es el metal altamente tóxico. Se observó un patrón que concuerda con su carácter de metal no esencial y altamente tóxico debido a sus altas concentraciones encontradas. Ahora voy a proceder a hablarle acerca de las discusiones. Kargin, en el 2001, se analizó el comportamiento de los metales pesados, tanto como el cadmio y el níquel, dentro de la especie del camarón blanco del Pacífico, para demostrar su bioacumulación en su tejido. Se determinó así que el cadmio resultó ser un metal tóxico, más tóxico que el níquel debido a sus concentraciones que sobrepasan los valores deportados. Palomares en el 2015. Palomares en el 2015 hace mención que los metales como el cadmio y el plomo son elementos no esenciales en organismos acuáticos. Estos elementos vienen siendo regulados por los crustáceos según su requerimiento metabólico, y los tejidos en los crustáceos dependen principalmente de las variaciones fisioquímicas del medio que exhiben en los organismos. Por último, pasaré a hablarle acerca de las conclusiones. Los metales pesados se comportan de manera esencial y de manera no esencial. Estos logramos identificar un método para la determinación de metales pesados provenientes de las actividades antropogénicas contaminantes producidas en zonas aledañas y conocer los efectos adversos producidos en la cadena trófica de los seres humanos. En relación a los estudios realizados, logramos determinar que el cadmio resultó ser el metal más analizado de manera individual con respecto a cada elemento metálico. Esto debido a los niveles de toxicidad presentes en los organismos como un elemento no esencial. Eso sería todo acerca de las conclusiones y sería el final de la exposición. Muchas gracias.